seguimos en Pórtense Bien aquí en este sábado lluvioso, frío. Mañana parece que va a seguir el mismo tiempo o parecido. Y bueno, se está despidiendo el invierno a toda orquesta. Después vendrá la primavera ya, una de las estaciones preferidas por quien me acompaña aquí en este programa, que es Claudio Staicos. Así es, Rubén. Y seguimos analizando la turbulenta semana política que tuvimos con el nombramiento de Massa como superministro en el gobierno nacional y todo lo que implica, ¿no? El paquete de medidas anunciadas. Y para eso tenemos que consultar con un especialista. Con gente que sabe, ¿no? Con Que no gente vamos a que hablar sabe. nosotros. Exactamente. Así que lo tenemos al presidente de Analítica Consultora, Ricardo Delgado, en línea. Buen día, Ricardo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy Muy bien, bien, ¿usted? gracias. Muy bien, gracias. Bueno, en principio vamos de lo general a lo particular, ¿no? Nos gustaría escuchar, y calculo también a la audiencia, su opinión en general del paquete de medidas de Sergio Massa ocurrido esta semana. Bueno, me parece que el gobierno tomó nota que quedó a centímetros de caer a un abismo con consecuencias realmente muy graves en términos económicos y sociales, sobre todo. En los últimos casi 2 meses, la economía argentina vivió una corrida sobre los títulos en pesos que implicó una suba muy fuerte de los dólares financieros, del contado con liqui, el MEP y por supuesto el dólar blue, eh, y que generó, que fue la más intensa y en el menor tiempo posible que vivimos, por lo menos en el último año y medio. Y esto evidentemente muestra la absoluta falta de confianza de los inversores en los instrumentos en pesos. Primero, eso implica que los excedentes de pesos finalmente terminan recalando en el dólar, eso multiplica la inflación, la acelera, complica, por supuesto, la provisión de insumos en un banco central que no tiene dólares. Todos estos elementos llevaban a una situación inexorable de estallido, insisto, con consecuencias muy graves para lo social y lo económico. Y creo que entonces el gobierno, yo no digo que volanteó, porque no cambió el rumbo, pero sí por lo menos puso violentamente el freno de mano y logró frenar a centímetros de ese abismo. Lo que anunciaron el jueves pasado o el miércoles pasado fueron básicamente medidas que van o que intentan apuntar a resolver algunos de estos, o por lo menos minimizar algunos de estos graves problemas. Aquí hay un exceso de pesos, hay una aguda falta de divisas en el Banco Central, falta de dólares, y esa combinación, ese mix, ese cruce, ese choque de dos mundos, con muchos pesos y pocos dólares, es el que intenta ahora empezar a resolver el nuevo equipo económico. Con medidas que hasta ahora han sido anunciadas, tenemos que darle algunos días más para que se pongan en marcha, pero que exigen urgencia no solo en la implementación, sino en los resultados. Las condiciones que comentaba al principio, que nos llevaron a esta situación, siguen estando ahí, todas latentes, y no se han resuelto en ningún caso. Entonces, empezar a resolver todos esos problemas va a llevar su tiempo, pero la necesidad de poner en marcha medidas e instrumentos nuevos es absolutamente imperiosa para evitar ese tan temido estallido. Usted es economista y me imagino, como en todos los órdenes de las distintas profesiones, especialidades, uno pretende que al mando del manejo de una cartera esté un par, ¿no? En este caso, ¿qué opina, digamos, de una persona que no es especialista o al menos no se ha capacitado en ese sentido? O sea, que Massa es una persona, una figura política de profesión abogado, ejerciendo una cartera netamente económica. ¿Qué opinión le merece este tema? Bueno, primero lo que tenemos que tener en claro es que Massa conoce el Estado argentino
como pocos políticos, esto hay que decirlo con todas las letras, viene desde el 2005 ejerciendo funciones ejecutivas, con algunos periodos en las que no, pero digamos, conoce la botonera, digo, sabe cuáles son las áreas críticas, sabe cuáles son los problemas. Además, se ha sabido en algún momento rodear de varios economistas en diferentes momentos, y siempre ha sido una suerte de realista económico. ¿Esto alcanza? No lo sé. En otros momentos históricos de la Argentina también tuvimos abogados o ingenieros al frente del Ministerio de Economía. Lo que importa es tener un equipo económico que sepa cuáles son los botones en cada área específica que hay que tocar, que conozcan bien los comandos, que sepan cuáles son los límites, las restricciones, cuáles son los jugadores principales en cada área. Digo, todo esto me parece que es lo que ahora vamos a ver si efectivamente lo ha logrado. Pero en sí, que no sea economista, a mí en lo personal no me preocupa, en tanto y en cuanto esté sostenido y soportado por ideas económicas, y sobre todo por un equipo de gestión. Hoy se necesita un equipo de mucha gestión que sepa cómo hacer las cosas que hay que hacer se saben, con más o con menos énfasis. La mayoría de los economistas profesionales tenemos una mirada de qué es lo que hay que hacer para por lo menos evitar este tan temido estallido. Eh, ahora hay que hacerlo. Ahora hay que hacerlo en un contexto difícil y en un gobierno muy complejo, además, que parece fagocitar a todo aquel que intenta llevar adelante algún tipo de política económica en particular. Cuando hablamos de este tema aquí en este programa, nos hemos referido a dos sectores económicos concretos con lo que el gobierno necesita revitalizar rápidamente acciones. Uno es el sector agrícola, ganadero, industrial, lo que se conoce genéricamente como el campo, y el otro el sector de energía, básicamente con la producción en estos momentos de vaca muerta. Eh, Va a haber una reunión con la mesa de enlace y evidentemente Massa se ha propuesto restablecer una buena relación con el campo. ¿Qué medidas son posibles de tomar en el contexto actual que hay, Ricardo, con referencia al campo en concreto? Bueno, exactamente. La semana que viene, en principio, está anunciada una reunión con la mesa de enlace. A mí me parece que es clave. La semana que comienza el día lunes, para mí es absolutamente central para delimitar cuáles van a ser las chances reales de éxito de, el nuevo equipo económico. ¿Por qué? Como bien vos planteás, la reunión con la mesa de enlace lo que va a buscar es mecanismos que agilicen la venta de la soja que está en los silobolsa. El mecanismo del dólar soja que planteó el Banco Central hace algunos días atrás, de 70% al dólar oficial, o, digamos, y cubierto contra una eventual digamos, devaluación en algún depósito vinculado al tipo de cambio, y el 30% al dólar MEP no ha generado ninguna expectativa, no hay liquidaciones masivas como las que se requieren, y esto me parece que va a haber que cambiarlo, definitivamente va a haber que cambiarlo. Pero me parece que además al campo hay que darle otras condiciones, hay que darle previsibilidad, se acerca la época de la siembra, por supuesto de la cosecha, de la cosecha fina, del trigo en particular, pero ahora, después rápidamente viene la siembra de la soja, de la próxima campaña. Digo, hay que darle previsibilidad, certeza, falta un año y algo de gestión. Yo creo que este equipo económico tiene la posibilidad de brindarle un horizonte, por lo menos hasta diciembre de 2023, con algunas reglas y con algunos compromisos, y sobre todo garantías de parte del Estado. Si eso se logra, durante digamos, estas semanas deberíamos empezar a ver una mayor liquidación de esas hojas que está retenida. El gran interrogante es que esto obviamente soluciona el problema del cortísimo plazo, de la caja del mes de agosto. Luego viene septiembre, digamos, y si no avanzamos en las cuestiones fiscales, si no avanzamos en las cuestiones monetarias, bueno, va a ser, como se dice comúnmente, pan para hoy o hambre para mañana. Claro. Respecto, también hay que resolver en concreto
la situación con el Fondo Monetario Internacional, porque septiembre es un mes clave ahí tiene que haber un desembolso ahí que puede o no registrarse. ¿Cómo la estás viendo, Ricardo? Bueno, claramente, digamos, lo primero que dijo Massa en esa primera conferencia de prensa que dio, habló de justamente ratificar el acuerdo con el fondo y en particular la meta fiscal del 2,5 de déficit para todo el año. Esto exige, obviamente, cumplir con la meta del segundo y el tercer trimestre, metas muy complicadas hoy. Recordemos que el fondo le permite a la Argentina tener flexibilidad de metas hasta diciembre, pero es una suerte de, de- de truco que hace el fondo, a mi juicio, sabiendo antes de todo esto, estaba Guzmán cuando sale ese comunicado, días antes de la renuncia de Guzmán, sabiendo de los problemas que este segundo semestre iba a tener la economía argentina y entonces no queriendo ponerse en el centro de los responsables eventuales o hipotéticos de una supuesta crisis en la economía argentina. Bueno, de todos modos, el acuerdo con el fondo hay que cumplirlo básicamente porque es un acuerdo internacional, un tratado o un acuerdo con un organismo clave de la arquitectura internacional, pero además de eso tenemos que cumplirlo porque no podemos seguir sosteniendo estos niveles de déficit fiscal. Básicamente porque los argentinos ya no queremos más pesos en nuestras carteras, en nuestras billeteras, en nuestras cuentas. Y esto lo que hace es que si vos tenés más déficit vas a tener que emitir. La otra señal que dio Massa es se corta la emisión, se cortan los adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro, y este es otro de los temas que vamos a tener que empezar a ver en estas semanas cómo evoluciona. Pero todo es, yo diría, día a día, hora a hora. El equipo económico tiene que empezar a mostrar resultados, caminos que van funcionando, sobre todo para frenar esta sangría diaria, que es diaria, de dólares del Banco Central. Digamos, el día de ayer el Banco Central perdió 85 millones de dólares, el día anterior perdió 150 millones de dólares. Sí. Este goteo es muy complejo porque ya no hay, dólares ya no hay. Y si no hay dólares, no va a haber capacidad de producir en la Argentina. Y vamos a entrar en una recesión importante. ¿Cómo le explicamos a la gente común de todos los días que observa, digamos, estos movimientos abruptos del dólar, ¿no? Tanto para arriba como para abajo después de la asunción de Massa? Se le explica de una manera simple, hay por supuesto muchas cuestiones más técnicas y complejas, pero básicamente por el hecho de que el gobierno estuvo, digamos, emitiendo pesos para pagar, por ejemplo, los gastos de la pandemia, que fueron gastos absolutamente imprevistos, que nadie en ningún lado del mundo pudo prever, pero eso implicó una fuerte emisión de pesos, entre otras cosas, para que el Tesoro y el Banco Central fue retirando del mercado a través de colocar títulos a aquellos que tenían esos pesos. ¿Sí? Básicamente bancos, fondos comunes de inversión y demás. Esa cartera de títulos en pesos, bancos y estos fondos comunes de inversión, compañías de seguro y demás, se iban refinanciando, eran, digamos, letras y títulos cortos, se iban refinanciando hasta que llegó un momento en que esa capacidad de refinanciación empezó a ser cuestionada, y muchos de ellos empezaron a vender estos títulos. Cuando se venden estos títulos, los precios de los títulos caen y en consecuencia, y no se renuevan en esos vencimientos, entonces el que tiene que salir a pagar es el Banco Central. Vuelve la emisión y eso presiona sobre los dólares financieros, que digo, más que se duplicó la brecha en un mes y medio. Este es un dato no menor. Tenemos niveles de dólar, o tuvimos niveles del dólar, ahora bajaron un poco, por ejemplo, finales de los 80, en la época de Alfonsín, en la crisis hiperinflacionaria de Alfonsín. Tenemos niveles, o tuvimos niveles de dólar muy cercanos, o de brecha muy cercanos a la guerra de Malvinas, un país en guerra. Bueno, hoy no estamos en ninguna de esas dos situaciones y sin embargo el dólar y la brecha sobre todo sigue estando en niveles realmente insostenibles. Eso es lo que hay que acotar. Hay que darle certeza a los que tienen pesos de que los pesos o los títulos en pesos se van a pagar. Viene la semana que viene un canje, perdón,
según anunció también Massa, digamos, tratar de descomprimir los vencimientos de estos títulos que en agosto y septiembre son muy importantes. Y todo eso, como les decía antes, hay que hacerlo día tras día, comunicarlo día tras día, mostrar los resultados día tras día. Yo creo que el problema de la comunicación del gobierno ha sido uno de los temas importantes, no te digo los centrales, pero sí importantes porque ha habido muy poca comunicación. Los que analizamos la economía encontrábamos muy poca información disponible y esto dificulta, porque nosotros también formamos opinión, tenemos clientes, tenemos inversores a los que asesoramos y en consecuencia, digamos, tener más información siempre ayuda más. Sí, sí, coincido que la comunicación del gobierno nacional ha sido muy mala, muy errónea, digamos, en todos sus niveles y sus actos no han sido para nada esclarecedores, al contrario, hasta muchas veces contradictorios e incluso confusos. Rubén. Sí, la otra cuestión que se habla es si va a haber devaluación o no va a haber devaluación en este periodo, digamos. Y, y más allá de salvar el hecho de que devaluación hay siempre, porque, digamos, para agosto del año pasado estábamos con un dólar a 103 pesos más o menos, y ahora está en 138, 139 el oficial. Quiere decir que ha habido una devaluación importante, aunque no ha sido noticia, digamos. Pero ¿seguirá esto así, digamos, devaluando sin decirlo? ¿O suponés que puede haber alguna medida en torno a esto con otro ambiente político, digamos, una vez superada la coyuntura esta tan comprometida? Bueno, antes de responderte, te hago un comentario puntual respecto de lo que vos planteabas. Estaba hace un año atrás, digamos, 100, vos dijiste 103, supongamos, en agosto del año pasado, y hoy está en 130. Bueno, aumentó 30%. ¿Cuánto fue la inflación en el periodo? 60%. Sí, O sí, sea, está atrasado igual, pero digamos, pero igual se ha devaluado, ¿no? por Oficialmente. supuesto, pero claro, el problema que tienen estos esquemas, que si vos no resolvés el exceso de pesos y no da certezas de que los títulos que están en pesos van a ser pagados, siempre va a haber tensiones. Y nunca vas a poder, y además eso impacta obviamente en el dólar, impacta en la inflación, y eso hace que en una especie de bola de nieve vos no puedas, o en círculo vicioso, vos no puedas acelerar tu devaluación, justamente porque tenés más inflación. A medida que vos acelerás la devaluación, tenés más inflación. Entonces digo, el esquema anterior no funcionó, evidentemente no funcionó. Ahora, la pregunta es, ¿va a haber una devaluación? Y yo te diría, lo deseable es que no la haya. Cuando hablamos de una devaluación, hablamos de un salto, Mm, pasar de estos 130 a 150, 160, 170, sí. casi de la noche a la mañana. Bueno, eso hacerlo sin plan, sin ordenar la caja de dólares del Banco Central, sin tener por lo menos alguna previsibilidad de que vas a dejar de perder reservas todos los días, sin tener orden en términos fiscales o un camino de consolidación fiscal que te permita y que sea comunicable y que sea creíble de que vas a bajar el déficit fiscal y que vas a emitir menos hacia adelante y que empieces a hacer ese tipo de gestos, esa devaluación no sirve para nada, porque esa devaluación necesita tener reservas en el Banco Central, necesita aumentar la tasa de interés y tener cierta consolidación fiscal. Entonces, si no hay eso, no tiene ningún sentido. En este contexto, además, de 40% de pobreza, de casi 90% de inflación interanual, digo, estamos en una situación muy, muy complicada. Ahora, eso es, y lo dijo Massa. Massa lo planteó en una línea, cuando le hicieron la pregunta, fue muy esquivo. Ningún ministro de Economía, si quiere devaluar, lo va a decir, lo va a hacer, no lo va a decir, es obvio. Pero además de eso, me parece que no tiene hoy plafón social una devaluación. No resolvería nada, al contrario, aceleraría un proceso ya muy complejo. Entonces, ahora, si eso va a suceder o no va a depender básicamente de las medidas que se logren implementar en estas semanas. En Ujú. estas semanas. El tiempo no es demasiado, los días pasan, los mercados financieros están esperando, los mercados financieros no le dieron ningún cheque en blanco
a Sergio Massa, vemos cautela. En consecuencia, digo, estamos esperando para ver, no, ni más ni menos. Si las cosas no caminan, los procesos devaluatorios probablemente empiecen a aumentar su probabilidad de que sucedan. Muy bien, Ricardo, te damos las gracias, por la participación en el programa. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Bueno, Ricardo Delgado, economista. ¿De qué consultoría dijiste? Analítica, consultores. Analítica. Bien. Bueno, está más o menos claro el panorama, digamos. Está claro que el panorama no es claro. Eh, Depende de lo que se vaya a hacer, de cada cosa que se haga, porque cada cosa que se hace tiene una consecuencia. Sí. Así que se puede decir vamos a hacer tal cosa, pero la consecuencia la podemos estimar, pero no la vamos a tener tampoco muy claro si va a ser tal cual estimamos nosotros o algún otro nivel de respuesta a la medida, ¿no? Sí, convengamos que el gobierno nacional en términos generales venía en caída libre, venía con serios problemas políticos, económicos, de comunicación, como lo decía Delgado, y la irrupción de Massa como superministro paró la caída, esa abrupta, esa caída que era un avión que iba rumbo a estrellarse en el piso. Eso, la irrupción de Massa como que frenó esa caída libre, generó como expectativas, puso, digamos, a todos los analistas de todos los sectores, tanto políticos como económicos, el sector empresarial, como en alerta, decir, bueno, a ver qué pasa acá. Y bueno, pasó lo que pasó esta semana, ¿no? El nombramiento, el paquete de anuncios, y como decía Delgado, que yo coincido con él, ahora, bueno, ahora llegó el momento de la implementación, que ciertamente es el más difícil, ¿no? Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Llegó el momento de hacer, entonces, vos lo decías hoy al principio del programa, ¿alcanzarán estos 100 días de crédito, de tranquilidad o de camino asfaltado para Massa para poder aplicar Sí, hablamos del estas respaldo político de su propio gobierno, del gobierno al que respaldo pertenece. político de su propio gobierno y también de la oposición? Porque acá Massa, lo que sí está claro que Massa sí sabe de comunicación, Massa sí sabe relacionarse, sabe Sí, generar ese tipo de la vínculo. oposición reaccionó moderadamente, porque más allá de que dijeron siempre dicen lo mismo, ¿no? No tiene gusto a poco, no alcanza, bla, bla, Sí, bla. es injusto. Pero, digamos, no hubo una crítica No, no, furibunda no. a Massa. Y Massa tiene relaciones sólidas con muchos referentes importantes de la oposición también, como también del Sí. campo, como del mercado financiero, banqueros y de la política en general. Y eso tanto Alberto como Cristina lo saben. Entonces él generó toda una expectativa y hay como una suerte de respeto, digamos, a esta instancia, hasta tanto, bueno, se puedan ver algunos resultados Sí. visibles. Es curioso esto porque Massa debe ser uno de los tipos más sinuosos de la política argentina, ¿no? Le dicen mosca en la ventana, ¿sabías vos? A ¿Por Massa. qué? Porque no se sabe de qué lado del vidrio está. Viste que vos ves una mosca en la ventana y no sabes si está adentro o afuera. Bueno, y Massa es así. Vos decís, este está a la derecha o a la izquierda, en el medio, en el centro, está con los radicales, con los peronistas, bueno, ha estado con todos y de hecho sigue estando con todos. Es decir, Massa es la definición por antonomasia de tal vez de lo que es un político del siglo XXI en Argentina, ¿no? ¿Mm? Dice, no voy a definir tajantemente una línea ideológica porque no me conviene. Claro. A No, no, no. diferencia de otros que sí, como por ejemplo el diputado Marino que acaba de asumir, que hace Que una, quedó claro de dónde está. hace una jura que lo encorseta totalmente, le quita capacidad de maniobra. O sea, es una boludez hacer también semejante declaración de principio, ¿no? Totalmente, totalmente. Aparte, como decíamos, lo ideológico, con retórica y un poco de historia, se puede ir acomodando. Y esa es la gimnasia que hoy tienen muchos de los políticos actuales. Por eso hay que ver la política con mayor objetividad y con menos
menos carga ideológica para poder entender. Hay que ser pragmático, ¿no? Yo soy del team, como decías, del pragmatismo, ¿no? A ver, ¿cuáles son los problemas? Y la gente tiene problema A, problema B, problema C. Bueno, ¿cuáles son las soluciones disponibles, realistas, o al menos el plan para llegar a una solución de estos problemas? Sí, porque hay un principio básico de la política. Exacto. Y después, si esas soluciones corresponden a una ideología de centro derecha o de izquierda, a ver, si se soluciona el problema y la educación funciona mejor, si hay menos protestas sociales, si los docentes consiguen un mejor salario, si la calidad educativa crece, si los índices de seguridad son mejores, si baja la delincuencia, si los presos están en la cárcel. Si los jubilados dejan de ser indigentes. Si los jubilados llegan a fin de mes y pueden vivir dignamente. Bueno, si se logra eso, entonces estamos frente a un plan que funciona independientemente si es de derecha, de izquierda o de centro. Así que en ese sentido estamos en línea con eso. Vamos a hablar ahora con el presidente de Confederaciones Rurales, Jorge Chemes. Está en línea, Ariela. Buen día, Jorge, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día a los oyentes y gracias por el llamado. Bien. Bueno, estamos analizando, ¿no?, esta semana tan especial, tan original que hemos tenido, con cambios en el gobierno nacional, en el orden político, económico, anuncios de todo tipo y color. Y entre esos anuncios se destaca la convocatoria a una reunión con el sector del campo, por llamarlo así genéricamente. Y bueno, estamos tratando de tomar contacto con los protagonistas de ese sector para que nos den su impresión sobre todos estos anuncios y toda esta perspectiva para las próximas semanas. Sí, en realidad yo le diría que fue una semana muy movida, con muchas idas y vueltas. Bueno, definitivamente este recambio de funcionarios y el recambio de categoría de Ministerio de Secretaría, en el caso de Agricultura y Ganadería. Y la verdad es que, bueno, no le puedo negar que cuando hay cambios de funcionarios no es que uno alimente esperanzas, pero siempre piensa de que comienza una nueva etapa y que algo se puede avanzar a través del diálogo y de la planificación en conjunto, ¿no? Estamos esperando la convocatoria que nos han dicho que vamos a tener la semana que viene y a partir de ahí abrir una nueva instancia una vez más, que sin duda, sin dejar de lado las actividades que veníamos realizando desde nuestras entidades gremiales, por supuesto comenzar esta nueva etapa de diálogo con los nuevos funcionarios, ¿no? ¿Cuáles serían puntualmente? Porque en términos genéricos escuchamos opiniones de todo tipo y color, del diálogo, de las posibilidades. Puntualmente, ¿cuál piensa usted que son las principales medidas concretas que deberían acordarse con el gobierno para poder destrabar este parate, digamos, en las liquidaciones y en el sector en general? Mire, hay un documento de 14 puntos que desde el año 2019 venimos sosteniendo, pero sin duda hay 4 o 5 medidas, no sé si llamarlo de urgencia, pero que generarían ese escenario de confianza que está necesitando conseguir el gobierno, ¿no? Si hay algo en principio y en primer lugar es lograr esa confianza que se perdió. Y entre los puntos importantes estaría, para lograr este escenario al que me estoy refiriendo, sería la apertura total de exportaciones de carne, que no le significan recursos importantes que deje de cobrar el Estado. Por supuesto, un cronograma de reducción de retenciones, y somos conscientes de que es imposible eliminarlas inmediatamente y en forma total, pero sí que se muestre una voluntad política o decisión política de comenzar a reducirlos. Por supuesto, dejar de intervenir los mercados comerciales a través de los fideicomisos y todos los tonelajes de equilibrio a los que se refiere el gobierno. También una unificación del mercado cambiario. No hay que olvidarse de que este doble mercado al campo le está funcionando como una retención encubierta y esto deteriora mucho más día a día la rentabilidad. Y por supuesto también un punto fundamental que hace rato venimos insistiendo, que se tenga en cuenta a las economías regionales. Yo creo que es fundamental
que se atienda a las economías regionales que generan mucho movimiento, mano de obra y desarrollo, sobre todo en el interior del país. Y esto hace mucho tiempo que no se está viendo, no se está mirando y le está costando sin duda el sostenimiento a este sector. Yo le diría que a grandes rasgos estos son los 4 o 5 puntos fundamentales como para arrancar un escenario de diálogo y poder seguir después con el resto de todos los puntos que tenemos en el documento. Hasta ahora, digamos, Jorge, en esta relación con el gobierno, ¿ustedes tenían interlocutor o directamente el diálogo se había cortado? No, mire, el diálogo no se cortó en ningún momento. El problema del diálogo que veníamos teniendo es que era un buen diálogo, pero con muy pocos resultados. No digo que no hayamos conseguido nada, porque la apertura de la exportación de las categorías de vaca a China fue un logro importante, fue un paso adelante, pero por supuesto había que seguir reclamando por el resto de las cosas. Y vuelvo a repetir, el diálogo no se cortó nunca, pero avanzábamos muy lentamente, en la medida de lo que necesitaba el campo, que es una rapidez y una solución a muchos problemas como los que estamos planteando. Independientemente de estas cuestiones que usted ya planteó y que están en ese documento de 14 puntos que nos decía, ¿cómo está la situación del campo en estos momentos en relación a la actividad agrícola y también ganadera? Es decir, ¿estamos bien, más o menos? ¿Podemos mejorar? ¿Cómo está esa situación? Mire, yo le diría que no es que la situación esté bien. Hay sectores que están menos mal, si lo podemos catalogar de esta manera. Y tal vez el sector ganadero es el que está un poquito mejor, porque obviamente las exportaciones han ayudado y han incrementado los valores en ciertas y determinadas categorías, como son las vacas que se están exportando a China, que eso está ayudando a sostener un mínimo de rentabilidad. Después está el sector agrícola, que sigue, es muy dispar, porque hay zonas donde los altos rendimientos ayudan a que la rentabilidad mejore un poco, pero hay zonas marginales donde los rendimientos no son buenos, y además el clima muchas veces no ayuda y define el éxito o el fracaso de una inversión. Está bastante dispar en el sector agrícola. Y tenemos un sector muy comprometido, como decía recién, que son las economías regionales, donde los números no cierran por ningún lado. Y es una situación sumamente crítica, con altos costos de producción, con mercados inestables, con situaciones muy inciertas, y que esto atenta gravemente contra la rentabilidad. A grandes rasgos, este es el panorama, que es bastante dispar, y por supuesto una alta carga impositiva que atenta justamente contra todo esto que estamos hablando, ¿no? Claro, pero ¿no ha jugado entonces en esta coyuntura, por diversas razones, entre los que hay que tomar en cuenta las medidas concretas económicas del gobierno argentino, no ha jugado el aumento de precios de las commodities a nivel internacional entonces en el sector? Mire, hay que aclarar algo. En el aumento del precio de los commodities, quien más ha salido beneficiado es el Estado, porque la realidad es que de cada 100 pesos que se exportan, 70 pesos quedan en el sector nacional, provincial y municipal muchas veces del Estado. Entonces, el productor es el que menos ha tenido participación en estos incrementos. Sin duda que el valor de los commodities, lamentablemente por una guerra, ojalá hubiera sido por otra cosa, pero lamentablemente por una guerra se han incrementado fuertemente. Pero vuelvo a insistir que de cada 100 pesos, 70 pesos se los queda el Estado, que es lo que el gobierno no dice. El gobierno ha recibido un incremento importante por las exportaciones de granos en materia por esta cuestión, ¿no? ¿Usted tiene conocimiento, Chemes, de cuál es el esquema en otras economías similares a la de Argentina, acá en Latinoamérica, en esta relación que dice de los ingresos que quedan en el Estado y lo que ingresan verdaderamente al productor? ¿Hay como algún estudio, alguna comparativa? Sí, mire, estamos muy lejos de lo que recibe, para no irnos a países desarrollados, pero miremos Paraguay, Uruguay y Brasil, que es lo más cercano que tenemos, y hoy, por ejemplo, en soja,
el productor está recibiendo el valor de $500, 500 y pico, no tengo la cifra exacta, pero valor de $500 y 500 arriba, 500 y pico de dólares por tonelada vendida, y nosotros estamos arañando lamentablemente no más de 170 o $200 por tonelada. Entonces hay una diferencia abismal entre lo que recibe un productor en estos países limítrofes, que es muy cercano a nosotros, y lo nuestro. Y esto es lo que deteriora la rentabilidad. Esto es lo que hace, como le decía, que de cada 100 pesos al productor le llegue nada más que entre 25 y 30 pesos, ¿no? Entonces hay que empezar a mostrar la realidad, porque a veces el gobierno transfiere la culpabilidad o la responsabilidad al sector productivo, cuando realmente nosotros con ese poco ingreso que tenemos hay que sobrevivir, hay que seguir produciendo, mantener el capital y ver cómo uno sigue para adelante, ¿no? Claro. Ha sido muy claro, Jorge, le agradecemos mucho. Por favor, muy amables a ustedes, un gran abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Jorge Chemes, presidente de la Confederación Rural Argentina. No sé si te quedó claro, ¿no? O sea, en Brasil vos vendés una tonelada de soja, cobrás el precio del mercado. Del mercado. Acá cobrás $170 sobre 500. Entonces, esa es la realidad. Después podemos hablar de política, discutir, sí, porque ¿para qué usa el Estado todo eso que le retiene al productor? Pero lo cierto es que el productor tiene que defender sus intereses, y esto no está en Argentina para nada garantizado. Vamos a ver si forma parte de la charla concreta que van a tener presuntamente la semana que viene, ¿no? Sí. A mí, de todos los anuncios del ministro Massa, el que más me llamó la atención y me causó alegría, conformidad, digamos, es el de la revisión de los planes sociales, ¿no? De los planes sociales. Hizo sí, algo parecido a lo que predica usted. No, yo, si lo hubiese llamado, lo hubiese dicho más o menos lo mismo. El problema está en si realmente eso va a poder aplicarse. Digo, va a poder no porque no se puede, o sea, poder se puede, si realmente va a haber voluntad de los socios de Sergio Massa de realmente aplicar para control, para ¿no? los empleadores es atractivo de alguna manera. Sí, es un año. En un año vas a tener, el Estado le va a pagar la asignación que recibe por el plan social a la persona. Vos le pagás la diferencia. Vos le pagás la diferencia y las cargas sociales. Sí. Lo que no estoy de acuerdo es que al año el trabajador pueda optar si volver al plano de trabajo. Sí. Eso no debería ser así. Es porque desconfiamos. Desconfiamos de que van a volver todo al plan social. Claro. Bueno, pero yo lo discutí, ¿sabe con quién? Esto con Cristina. No con Cristina Kirchner, sino con Cristina. Con su señora, sí. Pardo. Y le digo, lo que pasa es que estamos dando por hecho de que somos una cagada de pueblo y que no queremos laburar. Ahora, ¿el gobierno cómo hace para hacerse cargo de eso? O sea, no puede realmente hacerse cargo. Entonces, porque hay una cuestión de ideología, de costumbre, de idiosincrasia, que realmente no sé si es cierta. O sea, porque nosotros livianamente decimos habitualmente, acá nadie quiere laburar. Pero la verdad que habría que tener una demostración científica de semejante afirmación. No sabemos que los argentinos, históricamente, en los 200 y pico de años de nuestra nacionalidad, hemos demostrado no ser apasionadamente trabajadores, por decirlo de alguna manera liviana. Sí. No estamos entre los pueblos más trabajadores del mundo, pero tampoco, no sé si también es cierto que nadie quiere laburar. No sé, lo que sí sé es que ha aumentado la acción perniciosa del propio Estado sobre las fuerzas del trabajo. Y eso ha resultado de una consecuencia de una idiosincrasia no muy vieja
bastante nueva, que pone esto por delante, que es un poco lo que hemos visto con estas declaraciones de beneficiarias de planes sociales diciendo ¿para qué voy a laburar si me quedo en casa y hago negocio? ¿No? Sí, bueno, indudablemente, bueno, justamente el anuncio tiende a ir desarmando este Sí, esquema. ellos que vos saben que lo graficás, tienen ¿no? que desarmar. Hay que desarmarlo porque es cada vez peor y como con el paso del tiempo se va naturalizando una situación que es grave y Es grave, sí. es muy complicada. Y perniciosa. Bueno, 11:58 nos vamos a ir para entregar En horario. en hora. ¿Mm? Bueno, ¿La pasó bien? la pasé muy bien, Bueno. le agradezco mucho un sábado más y bueno, los esperamos el sábado que viene a las 10 de la mañana en Pórtense Bien, nuevamente acá con Rubén, para hacer nuestro aporte a la realidad regional y nacional e internacional. Así es. De los hechos más importantes que se suceden. Gracias. Hasta el sábado. Esto fue Pórtense Bien, con Claude Staikos y Rubén Boschi. Un llamado a la solidaridad de la inteligencia.